La mayoría de los CSIRTs en América Latina fueron creados después de un incidente. Solo algunos fueron los que tomaron la decisión de empezar a hacerlo de una forma anticipada. Muchos de los que se crearon así, Diego ya lo comentó, llegó un momento donde ese furor por tener un CSIRT se fue apagando y que empezó a ser a tal grado de que empezáramos a ver algunos retos muy importantes sobre cómo mantenemos a la gente dentro del CSIRT, cómo logramos obtener ese presupuesto y cómo logramos el que nuestra comunidad empiece a confiar en nosotros. Es una de las razones por las cuales empezamos a platicar acerca de esta guía práctica, que como bien ya dijo Diego, ya está disponible para que lo puedan llegar a descargar. Al finalizar de la presentación pondré unos códigos QR para que lo puedan llegar a hacer. Sin embargo, también ya está rondando por las redes sociales de las diferentes instituciones. Y es que fue muy interesante lo que llegamos a hacer con el equipo para poder llegar a este documento. Al inicio, el recibir toda la retroalimentación de actuales líderes de equipos de respuesta a incidentes de la región, pero también de aquellos que ya no estaban en ese momento, nos permitió llegar a sacar ideas de cómo ayudamos a aquellos que están empezando o aquellos que quieren llegar a mejorar. Y uno de los grandes temas que empezamos a encontrar y que plasmamos dentro de la guía es por qué se necesita un CSIRT. Y vamos a hablar de CSIRTs nacionales y sectoriales que pueden llegar a ayudar a cada uno de los países. Y de su lado izquierdo verán aquellas recomendaciones o aquellos elementos puntuales acerca de por qué necesitaríamos un CSIRT. Y encontramos algo súper interesante. No todos los CSIRTs tienen tan claro cuáles son sus funciones o cómo pueden llegar a cumplir correctamente su mandato. El saber qué es lo que quieres llegar a hacer o cuáles son las facultades que tienen, te permite llegar a ir avanzando precisamente en el entendimiento de cuáles tienen que ser estos siguientes pasos para cumplir con ello. Pero también empezamos a ver algo que hace 3 años no se daba. ¿Cómo logramos generar este ecosistema donde los CSIRT nacionales puedan estar cada vez más vinculados con los sectoriales? ¿Por qué? Porque sí, otra de las tendencias que estamos viendo en la región es cada vez más CSIRT sectoriales. Y entonces se convierte en un tema de, como ven en su lado izquierdo, ¿cómo logro yo como CSIRT nacional tener la comunicación con todos los demás CSIRTs sectoriales y que a su vez ellos pueden llegar a tener un otro nivel u otro paso más adelante? Y entonces viene esta parte que creo que es clave cuando hablamos de incidentes, y es, si a mí ya me pasó, ¿cómo logro comunicar a los demás? Muchas veces estamos más preocupados en cómo obtengo información de lo que le pasó a los demás y no de qué es lo que yo puedo llegar a aportar a la comunidad para que no le pase a otros. Eso hace que, cuando lo vemos desde esta perspectiva, de estos dos niveles, el CSIRT nacional se va a beneficiar de que los CSIRT sectoriales le entregue información y que pueda llegar a generar documentos de un panorama claro de cómo se encuentra el país con respecto a incidentes de ciberseguridad. Eso me lleva a una parte que por lo menos a mí me abrió un panorama completamente diferente. Y es precisamente qué es lo que está sucediendo en América Latina y el Caribe con respecto a los CSIRTs. Y si lo vemos de estas gráficas que están en la guía, podemos llegar a ver que la mayor parte de los CSIRTs en América Latina y el Caribe se fueron creados por un decreto presidencial, lo cual fue un fast track y algo que ayudó mucho para potencializar la existencia. Pero también tenemos algunos que se generan a partir de una estrategia nacional de ciberseguridad o con una resolución exenta, iniciativa legislativa o un plan nacional de desarrollo. Pero aún así, cuando lo llevamos al punto de quién dependen los CSIRTs en América Latina y el Caribe, vemos que la mayor parte de ellos dependen del Ministerio relacionado con Ciencia y Tecnología.
Yo no sé ustedes, pero por lo menos cuando hablamos de ciberseguridad, el tema de conflicto de interés puede llegar a ser también temas muy interesantes para discutir. ¿Dónde debería de estar el CSIRT? Específicamente hablando de los CSIRTs nacionales. Y entonces, para aquellos que están empezando a crear un CSIRT, pueden llegar a contestar estas preguntas. ¿Es un organismo que genera confianza en los organismos del sector? ¿Por qué? Porque un CSIRT que está dependiendo de cierto organismo gubernamental puede llegar a ser que no tenga la facilidad de llegar a su comunidad. ¿Por qué? Porque no se llevan. Es muy interesante porque para que esto suceda, se requiere muchas veces que el ente al cual reporte tenga una conciencia de seguridad de la información, ciberseguridad, ciberdefensa en algunos de los casos, dependiendo el país, y que también permita llegar a entender que lo que va a hacer el CSIRT va a ayudarle a toda la comunidad atendida y no nada más a un área. Hay algunos CSIRTs que parece ser que solo trabajan para quien dependen. Y no, tiene que ir más allá. Es un organismo con capacidad de coordinación, atención y acceso a todos los organismos del sector. Es un organismo con una base financiera sólida para mantener y fortalecer las operaciones de CSIRT, que a final de cuentas todo esto tiene que ver con esas preguntas que nos permitirán llegar a identificar claramente de quién debería de depender. Verán durante toda la presentación estos cuadritos que son testimonios de todos nuestros expertos que estuvieron trabajando en la guía y que se nos hizo muy interesante el poder llegar a incluir dentro de este documento. Lo que puedo llegar a decirles que fue un común denominador entre todos los expertos es: empieza con poco y crece. Muchas veces queremos llegar a crear este equipo de respuesta a incidentes y queremos llegar a tener 25 personas divididas en diferentes áreas con herramientas, con toda la tecnología que necesita para tener el servicio desde el día 1. Y no, eso es incluso contraproducente. Contraproducente porque la expectativa que se tiene en muy poco tiempo no va a ser cumplida. El poder llegar a empezar pequeño y empezar a crecer cada vez más nos permitirá el que se vea también un avance. Y tiene que ver con muchos elementos alrededor de todo esto. Entonces, los CSIRTs, particularmente en América Latina, han estado atendiendo muchos incidentes en eventos muy importantes y que muchas veces no se les da tampoco la exposición necesaria para poder confirmar que están haciendo su trabajo. De su lado izquierdo habían algunas de las cosas que están sucediendo. Y cuando estamos empezando a hablar de esta continuidad, muchas veces el CSIRT en algunos países se está viendo como un proyecto de corto plazo, no de tan largo plazo. Con todo este panorama, creo que lo que tenemos que entender es que la confianza se convierte en el pilar de los CSIRTs. Y fue algo que por lo menos a mí me llamó mucho la atención. Si yo no logro tener la confianza de la comunidad atendida, no voy a poder llegar a brindar servicios. Y entonces la pregunta que les hacíamos a los expertos es: ¿cómo logro esta confianza? ¿Cómo creen que podemos llegar a lograr esta confianza? ¿Quién me dice alguna opción? ¿Qué les dieron de desayunar? ¿Qué podemos llegar a hacer? ¿Qué podemos llegar a hacer para generar esa confianza? ¿Algún CSIRT que diga yo o alguien de un CSIRT? Carlos. Transparencia. Eventos. No esperar a que te busquen por un incidente. Ir tú y decir: aquí estoy, te puedo llegar a ayudar. Y esta confianza es la que nos permitirá el que en el momento que haya ya ni siquiera incidente, alguna duda de si estoy en un incidente o no, algún hecho que a lo mejor hay que validar, primero ven conmigo. Y gracias a ese primer contacto, lograré el empezar esta confianza.
Pero qué difícil es la confianza. En países latinoamericanos donde luego pensamos que los demás algo van a hacer mal. ¿Están de acuerdo? ¿Me ayudas? ¿Me acompañas? Sí, tú ven, acompáñame. Vamos a hablar de confianza. ¿Trabajas en un CECIRT o tienes algo que ver con un CECIRT? Perfecto. ¿Tu CECIRT sí tiene confianza en los demás? ¿Sí? ¿Le gusta cooperar con los demás? Perfecto. En este caso te voy a pedir que me acompañes porque vamos a hacer un ejercicio de confianza. Ese ejercicio de confianza nos permitirá llegar a explicar claramente cómo puedes llegar a hacer las cosas. ¿Confías en mí? ¿Por qué le hiciste así? Fue como de no me queda de otra. Espero que, estando aquí, estamos en un ambiente también de confianza. Perfecto. Entonces, te voy a enseñar que traigo unas cartas. Es muy interesante porque las cartas me permiten llegar... Ay, ¿por qué siempre cuando hay cosas muy húmedas no puedes llegar a hacer? ¿Traes una bolsa o algo? ¿No? ¿Lo dejamos aquí? ¿Te parece bien? Perfecto. Tenemos unas cartas. Estas cartas, para que puedan llegar a verlas. En ocasiones anteriores yo he explicado que esto es como si fuera un archivo cada uno de ellos. En este caso no, va a ser una red. Es decir, que cada uno de estos es un sistema que puede llegar a verse afectado. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a tomar tantitas y te voy a dar el resto. Y te voy a pedir que las revuelvas. ¿De acuerdo? Los magos normalmente lo que hacemos es hacerle así, ¿no? Pero tú puedes llegar a hacerle como tú quieras, puedes llegar a revolverlas, hacer lo que tú quieras. ¿Sí? Más o menos creo que ya está. ¿De acuerdo? Toma un pedazo, levanta tantitas cartas, pónmelas aquí, por favor. Otro pedazo, vuelvo a ponerlo aquí hasta que se terminen. Lo que estamos haciendo es logrando que se revuelvan estas cartas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Voy a levantar un poco. ¿Sí? Pon tu mano. Deténlas. Y como en toda la vida, de repente estamos viviendo algo y de repente viene un malware. ¿No? Puede llegar a ser un malware, puede llegar a ser lo que tú quieras. De repente, tengo otro de este lado. ¿Por qué? Porque el vector de ataque fue diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ponemos un poco más. Listo. Tenemos una tercera. Ponemos un poco más. Y me falta la cuarta. Eso significa que aquí tenemos 4 afectaciones directamente hacia la red. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este momento? Avisarle al CECIRT, ¿no? No, porque todavía no sabes que hay una afectación. Todavía no sabemos. Pero entonces a lo mejor tú estás ejecutando ciertas cosas para saber dónde están este tipo de afectaciones. Te voy a enseñar algo rápidamente. Lo que voy a hacer es voy a tomar tantitas cartas. Tú vas a hacer el efecto. ¿Confías en mí? Tú vas a resolver este problema. ¿Confías en mí? Si yo te digo que tomes 2 cartas y las pongas abajo, es lo que vas a hacer. Ahorita no lo hagas, nada más estoy haciendo el ejercicio. Si te digo que tomes 2 cartas de arriba y las pongas en medio, pues las vas a poner en medio y lo que sea. ¿De acuerdo? Yo ya no tocaré las cartas, simplemente seguirás las instrucciones que yo te doy. Es decir, que yo soy el CECIRT, me acabas de avisar que puede llegar a haber algo extraño y quieres llegar a ver cómo encontramos estas cosas. ¿Me regalas un numerito? 4. Sale. Entonces, lo que vamos a hacer es, toma 3 cartas de arriba, ponlas en medio. Estamos jugando póker. Trata de no mostrar las cartas. 4. Toma 4 cartas de abajo, ponlas hasta arriba. Ocasiones, hasta arriba. Pero entonces, ¿cómo puedo llegar a saber dónde están? Ok, se me hace que entonces ya llevamos 2, ya llevamos 4, me falta el 1. Toma una de abajo y ponla en medio. Pégale al mazo. Vamos a ver hasta abajo. Vamos a ver hasta abajo. Ok, llevamos una. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a buscar una segunda. ¿Te acuerdas que entonces agarramos 4, las pusimos arriba, las de 2 de abajo, una en medio?
Cuando ponemos cosas en medio, lo que estamos tratando de hacer es de que suba. ¿Confías en mí? Vamos a revisarla de hasta arriba. Ok, vamos bien, llevamos dos. Este está más difícil. Esta es la parte complicada cuando queremos llegar a responder ante un incidente. Toma las cartas y arriba de la mitad vas a levantarlas y darle la vuelta y dejarlas caer. Arriba de la mitad levantas, le das la vuelta y lo dejas caer. Más abajo de donde cortaste originalmente, vuelve a levantar y vuelve a darle vuelta y déjalas caer. Fue solita. Yo no hice absolutamente nada. El tema es de que no lo hagamos tan fácil. ¿Lo hacemos todavía más difícil? ¿Te gustaría esa idea? Ok, fíjense muy bien. Ella cortó y cortó en un lugar. Fíjate bien. Tres. Vamos a terminar esto de una forma completamente diferente. ¿Cuántas faltan? ¿Segura? No necesariamente. Muchísimas gracias por tu ayuda. Gracias. ¿Se fijaron lo que logré? Confianza. Cuando te confían en ti y siguen las instrucciones, yo no le dije que cortara y encontrara una carta, pero gracias a sus capacidades pudo levantarlo y encontrarlo. Eso es lo que nos hace falta y que muchas veces no estamos logrando en ese tema de cooperación. Pero ya les dije dónde estamos. Ya les dije, pues, cómo está el panorama en la región. Ya nos dijeron Sofi y Diego que traemos 6 miembros de CSIRT en promedio. Pero de la información que traemos ahora es de que traemos que el 74% son hombres, el 26% son mujeres dentro de los CSIRTs. Y que en posiciones de liderazgo de CSIRT ya tenemos 32%. Qué interesante que estamos cambiando también, inclusive dentro de los CSIRTs, esto. El tema aquí es que entonces tenemos un gran reto. Nuevos escenarios impredecibles. No estábamos preparados para ese tipo de incidentes a nivel nacional. Temas de recursos humanos. Se nos están yendo. Presupuesto y tecnología. Algunos CSIRTs no pueden cambiar la tecnología porque desde el inicio presupuestaron cierta tecnología que hoy en día a lo mejor no tiene, no hace las funciones que necesito para mi CSIRT. ¿Cómo logro cambiar esa tecnología sin afectar el presupuesto, sin afectar los diferentes temas que tengo? Y entonces, en la guía encontrarán recomendaciones súper interesantes como el hecho de reclutar personal con habilidades blandas más que técnicas. Recuerdo una de las entrevistas. Yo lo que estoy haciendo es yendo prácticamente todos los cursos a las universidades a tratar de traer talento. Sé que no me van a durar más de 2 años. ¿Y entonces qué hacemos? Las personas que están llegando al CSIRT, pónganlas a hacer procedimientos. Porque si no tienen procedimientos, van a tener que volver a capacitarlos completo. Entonces, el crear esos procedimientos, el crear inclusive un sistema de capacitación interno, nos permite que los nuevos vayan aprendiendo. Pero también acuerdos con empresas privadas o convenios internacionales, generar alianzas estratégicas con la academia y con otros. Vean estos testimoniales. En la primera fase del CSIRT se reclutaban alumnos, ofreciendo ventajas como trabajo remoto para tener un diferenciador entre otros empleos. Esto hoy en día ya es una necesidad.
Y el hecho de, si es una entidad que está de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿cómo logras el generar apoyo primero de fuera y luego ya con gente adscrita a la entidad? Entonces, siempre hay formas. Y en América Latina y el Caribe, siempre traemos muchas formas de hacer las cosas diferentes, de ser disruptivo, así como lo que acabo de hacer de magia. Llevémoslo también al CSIRT. Entonces, para terminar, como bien comentaba Diego hace rato, la propuesta es utilizar un modelo de negocio llamado Canvas. Este modelo de negocio nos permite llegar a partir de las diferentes figuras que aparecen aquí, el explicar qué tengo que hacer. Y para cada uno de ellos hemos desarrollado algunas guías o algunos elementos clave para que ustedes sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y aquí unos de ustedes dirán, pero es que yo ya soy un CSIRT que ya lleva tiempo. No importa. ¿Por qué? Porque nos permite llegar a generar este modelo de madurez y empezar a definir cuáles son nuestros siguientes puntos donde debemos de estar. Me voy muy rápido con esta parte. Todo está dentro de la guía. E inclusive me adelanto para decirles que estamos planeando hacer diferentes eventos y workshops acerca de cómo implementar esto y ayudarles para que sea algo que puedan llegar a traer directamente a su organización. Por ejemplo, el primero, el segmento de mercado. ¿Quién es esta comunidad atendida? ¿A quién vas a atender? Si no sabes a quién vas a atender, no sabes qué problemáticas tienen. Entonces, si tú defines claramente, yo voy a atender a estas entidades, con eso empezar va a ser clave. Pero también necesito generar una propuesta de valor. ¿Qué necesidades tiene nuestro cliente y cómo, nuestra comunidad atendida, y cómo voy yo a darle ese servicio? Y entonces aquí viene también un tema súper interesante. En muchos CSIRTs tratamos de dar servicios que están fuera de nuestro mandato. Y eso también puede llegar a ser un problema, porque entonces a lo mejor estoy dedicando recursos a lo que no funciona. Recuerdo una de las entrevistas que me decían, Andrés, yo empecé a ver que las entidades, mi comunidad atendida requería específicamente que alguien fuera a tratar de capacitar a los jefes. Eso no es algo que deberíamos de estar haciendo. Tiene que ver con este plan per se. También los canales. ¿Cómo voy a tener contacto con mi comunidad y cómo voy a entregar los servicios? En muchos de los casos y después de lo que ha sucedido en los últimos años, la virtualidad nos ha llegado hasta un punto clave. Hoy en día muchos CSIRT, los primeros servicios que tienen son las de alerta. Y está muy padre que manden alertas. Pero si tu alerta es un copy-paste de lo que encuentras en otros CSIRT o en otros CERT, no estás aportando valor. Trata de traducirlo. Tradúcelo a tu lenguaje, tradúcelo en lo que le duele a tu comunidad atendida. Y ahí es donde puedes llegar a generar un diferenciador. Por ejemplo, muchos de ustedes recordarán que hace un par de meses hubo una vulnerabilidad de día cero en Firewalls Fortinet. ¿Qué es lo que yo estuve proponiendo en algunas de las organizaciones con las que trabajamos? Manda la alerta y muchos de ellos te van a decir, yo no tengo. Oye, manda la alerta y di, oigan, no nada más revisen que tengan actualizado ustedes, sino que con los que ustedes se conectan también estén actualizados. Y si necesitas ayuda, búscame y yo voy contigo a hablar con esas entidades que a lo mejor están un poquito fuera de la comunidad atendida, pero que entonces estamos permitiendo que la organización que sí está dentro de nuestra comunidad atendida pueda llegar a tener un valor adicional, ¿no? Y aquí es donde viene la parte de la plataforma de intercambio de información o el MISP, que obviamente Diego y Sofi ya lo explicaron y que queremos que más países se unan precisamente a esta iniciativa y que podamos llegar a estar intercambiando más información. También el tema de relaciones. Y aquí es súper interesante. ¿Cómo logro generar relaciones? Uno de los CSIRTs lo que hacía es de que hablaba con algunas entidades privadas y les decía, arma un evento y yo llevo y voy a dar una conferencia, te lo doy una conferencia gratis, pero te voy a pedir que tenga one-on-one con los diferentes actores que tienes ahí,
para generar entonces también un relacionamiento más allá de lo que yo tengo como tal. También definir la parte de fuentes de ingreso. Y aquí les ponemos una lista de todas las entidades que ustedes podrán llegar a pedir apoyo para lograr el estarse fondeando. Y se escucha muy fuerte este tema de fuentes de ingreso, pero a final de cuentas pues necesitamos esto para poder llegar a continuar. También las actividades clave. Un CSIRT decidió replantear los servicios que estaba dando. Y fue muy caótico internamente. ¿Por qué? Porque la comunidad atendida de repente le dijo, ¿ya no estás dando este servicio? No, porque no está dentro de lo que me da valor. Y estaba nada más perdiendo cierto tiempo. Siempre traten, ya sea que inicien o que quieran llegar a madurar, que los servicios que tengan sean de alto impacto. Y por alto impacto, obviamente, me refiero también en algunos de los casos, que exista la capacidad y la posibilidad, yo le llamo cacarear lo que estamos haciendo hacia afuera. Si nosotros no somos visibles a la comunidad y fuera de la comunidad, puede llegar a ser que también sea algo que no nos permita llegar a crecer. Recursos clave. ¿Qué recursos son necesarios para desarrollar la propuesta de valor? Y aquí puede llegar a ser recursos organizacionales, todo lo que está alrededor de la oficina, el recurso humano, las herramientas, pero también toda la información accionable. ¿Cómo nos hacemos de información, de indicadores de compromiso, alertas que podemos llegar a estar llevando con esta traducción que comentaba yo hace rato? A final de cuentas, creo que el tener claro el servicio con el recurso clave ya me va a permitir hacer las cosas mucho más rápido. Y finalmente, me faltan dos, las asociaciones clave, con quién tengo que estar hablando y que trate de hacer proyectos y hacer cosas que me permitan llegar a generar esta visibilidad. Y finalmente, la estructura de costos. Y en el anexo les pusimos un listado de cuáles son los costos generales que hay que empezar a tomar en cuenta y que pueden llegar a estar modificándose o cambiando con el paso del tiempo. Hay una gran diferencia entre lo que es CAPEX y OPEX. Y dos temitas que tienen que ver con las cosas que he estado hablando. Uno, hay que ver si realmente los servicios de SOC están dentro de mi mandato. Y en otro sentido, el tema de, y aquí sí lo voy a decir, está más o menos así dicho en la guía, pero yo aquí les voy a decir directo, que es cuidado con el open source. Y aquí ya vi que ya me están volteando a ver, ¿no? No me refiero al open source como la herramienta per se. Si empezamos cada vez más a utilizar open source y no sabemos cómo vendérselo a los jefes, nos van a empezar a quitar presupuesto, porque piensan que todo lo podemos llegar a hacer con open source. Y ustedes bien saben que no todo se puede llegar a hacer con open source. Entonces, también hay que jugar con una parte que comentaba Diego hace rato. El CSIRT no es solo crear algo técnico, es ser alguien estratégico. Y esto te lleva a ese posicionamiento estratégico. Y mucho tiene que ver con cómo estoy contando esta historia. Porque muchos de nosotros estamos dedicados únicamente a la parte de la propuesta de valor, las actividades clave. Quizá a lo mejor algo de relaciones, pero la parte de fuente de ingresos, estructura de costos, asociaciones clave, a lo mejor no le estamos dando el tiempo correcto. Claves para tener un CSIRT eficiente. Y aquí también por cuestiones de tiempo me voy a ir un poco más rápido, pero todo el tiempo tienen que estar formando a la gente y tienen que estar creando estos procesos. Si no lo tengo documentado, cada vez que lo haga el servicio puede llegar a cambiar y eso también puede llegar a ser algo que me detenga en mi proceso de madurez. Agrega servicios al paso del tiempo. No lo quieras llegar a hacer todo desde el primer momento. Y quiero que vean la última frase del lado izquierdo. El CSIRT no solo responde, también acompaña.
también acompaña. Muchas veces el CSIRT no está acompañando a nuestra comunidad atendida. Tratemos no de medir por cuántas alertas o cuántos tickets tengo. Eso es querer llegar a sacar números enormes sin realmente dar la medición correcta. Sé visible lo más que puedas. Sé un líder de opinión para generar esta confianza. Siempre ponle un colchón a tu presupuesto. No te quedes en la rayita. Siempre va a haber algo que pueda llegar a salir pues de improviso. El presupuesto puede cambiar y también cada año y medio tienen que sentarse a revisar otra vez el presupuesto para ver qué es lo que hay que cambiar dentro de estos elementos. También traemos unos puntos de lo que creemos que es el CSIRT del futuro. Pero eso quiero que lo vean en la guía. No les voy a venir a platicar. Ya les dejé el gusanito suficiente para que vayan, descarguen la guía y revisen cómo tiene que ser el CSIRT del futuro y hacia dónde tenemos que ir en este sentido. No me queda más que agradecer el tiempo. Pueden descargar la guía en español y en inglés, ahí están los códigos QR. Vía las redes sociales de la OEA y de los diferentes participantes estarán viendo que vamos a estar compartiendo. Y les voy a pedir lo mismo, si tienen redes sociales, hagamos lo mismo. Entre más personas conozcan esta guía, mejor vamos a poder llegar a mejorar lo que está sucediendo y logrando que los CSIRTs se conviertan precisamente en los CSIRTs del futuro. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención.